compañeros para que no tengamos la interrupción de la sesión. ¿Quién me ayuda el día de hoy? ¿Quién dijo yo? Yo te ayudo, profe. Listo. ¿Quién le abrió el micrófono? Lorena. Listo, Lorena. Muchísimas gracias. Te ganaste un punto en una evidencia por ayudarme con admitir a tus Listo, compañeros. profe. Quedó grabado, profe. Listo, Lorena. Bueno, chicos, muy buenas noches de nuevo a todos. Hoy 22 de noviembre de 2024, siendo las 8:08 p.m., damos inicio a la sesión del día de hoy del técnico de contabilización en operaciones comerciales y financieras de las fichas terminadas en 961, 965 y 966. Entonces, pues continuamos con la sesión que teníamos el día de ayer. Vamos a hacer como un recorderis de todo lo que vimos y vamos a abordar otros temas que son importantes a la hora de poder, contabilizar operaciones comerciales y financieras. ¿Listo? Entonces, por favor, ya saben que si tienen alguna duda o inquietud durante el proceso de la sesión, por favor, abren su micrófono y preguntamos. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a hacer un recorderis así rápidamente. Entonces, dijimos que las cuentas contables son su nombre es claro, conciso, preciso e identificable. ¿No? Lo que significa que cuando yo utilizo las cuentas contables, también debo utilizar el sentido común, ¿cierto? La contabilidad es muchísimo de que nosotros la entendamos, pero también es de sentido común, ¿cierto? También vimos que las cuentas se clasifican o el catálogo de cuentas está estructurado en clase, grupo, cuenta y subcuenta, ¿cierto? Y hablamos que todos los software contables se parametrizan a nivel de auxiliar, ¿cierto? Y eso lo vimos también en un ejercicio. También aprendimos que cuáles son las clases que existen, ¿cierto? Clase 1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos, 6 costo de ventas, 7 costos de producción o operación, 8 cuentas de orden y 9 cuentas acreedoras. Voy a cerrar acá un momentico mi cámara para que no tengamos problemas de conectividad. Por favor, discúlpeme, qué pena, no pregunté, ¿están viendo mi diapositiva? Sí, señora. Listo. Sí. Bueno, entonces, estas no las aprendimos de memoria ya, ¿cierto? Sí, de memoria. 1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos, 6 ¿qué? Luz Mari Montoya. 6 ¿qué es? El 6, costos de ventas. 6 costos de ventas. Costos de ventas. Sí, señora. 7 ERLIS. ¿Qué es el 7 ERLIS? ERLIS se desmayó. Sandra Patricia. Costos de producción. Listo. Costos de producción. 8 cuentas de orden, 9 cuentas de orden, ¿cierto? Ya, eso ya no lo aprendimos. Ya sabemos que el estado de situación financiera, ¿cierto? Que es el que me muestra, que me da una vista financiera de mi empresa, está compuesto por el activo, pasivo y patrimonio. Mientras que el estado de resultados está compuesto por los ingresos, gastos, costos de ventas y costos de producción.
¿Y qué es lo que me muestra el estado de resultados? Sandra Patricia Pacheco. Repítame la pregunta, por favor, disculpe. Sandra, ¿qué nos muestra el estado de resultados en una empresa? De una empresa. Bueno, La utilidad, profe. un punto para que me conteste. ¿Quién alzó la mano? ¿Quién alzó la mano? ¿Qué me Manuel Sí, Barreto. bueno, preguntó el estado de resultados, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, el estado de resultados, como bien lo he visto, pues muestra la utilidad o sea, que está presentando el negocio, la empresa, y pues esa utilidad que da al final, creo que es utilidad bruta o utilidad neta, eso lo lleva a la cuenta de patrimonio, utilidad del ejercicio, algo así. Oh, mejor dicho, tú ya eres un teso para contabilizar eso. Tú nos vas a apoyar en todo este proceso. Muy bien, Manuel. Entonces, chicos, gracias, Manuel. Entonces, ¿qué me muestra el estado de resultados? Me muestra si mi empresa me está generando utilidad o déficit, ¿cierto? Eso es básicamente lo que nos muestra el estado de resultados. La naturaleza de las cuentas, chicos, la naturaleza de las cuentas. Entonces, Jesús David, ¿cuál es la naturaleza del activo? Profe, aumenta en el débito y disminuye en el crédito. Ok, o sea que su naturaleza es Deudora. débito, ¿cierto? Débito. Débito. Sí, se me Listo. escapaba, profe. Bien. Bueno, Lorena, ¿hasta qué se habla? Lorena no, Lady Viviana. Lady Viviana, ¿cuál es la naturaleza de los pasivos? Buenas noches, instructora. De los pasivos es en crédito. Cre- Aumenta en crédito y disminuye en débito. no, chicos, ustedes están volando. Me parece muy bien. Listo, Profe, es señor. acreedora. Sí, es crédito. Profe, Está la bien. naturaleza del pasivo es acreedora. Sí, está bien. Lo que dijo tu compañera está bien. Es crédito. Débito, crédito. La naturaleza de los pasivos es crédito. ¿Listo? Bueno, seguimos. Entonces, repasamos. Activo, su naturaleza es débito, ¿cierto? Aumenta en el débito y disminuye en el crédito. Los pasivos, su naturaleza es crédito, ¿cierto? Aumenta en el crédito y disminuye en el débito. La naturaleza del patrimonio, Lucero Peña. Bueno, Lucero se desmayó. Vamos a darle la oportunidad a Andrés. No veo el apellido. Andrés. Hola, la naturaleza del patrimonio aumenta en el crédito y disminuye en el, perdón, sí, aumenta en el ¿Sí? crédito y disminuye en el débito. Ok, muy bien. ¿Y su naturaleza es? Crédito. Crédito. Bien. Listo. Entonces, patrimonio, naturaleza, crédito, aumenta en el crédito y disminuye en el débito. ¿Cuál tenemos el siguiente? Los ingresos. Los ingresos, José Jesús David. Profe, aumenta en el débito y disminuye en el crédito. Y su No, naturaleza es 0 para David. la que me había confundido. Ahora sí, débito Íbamos aumenta en el bien. débito y disminuye en el. Ah, no. Aumenta en el débito y disminuye en el crédito. No, 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 profe. no. Gastos. Estamos, estamos hablando de los ingresos, de los Ah, ok, ingresos. profe. Sí, se me escapaba. Es que había escuchado mal. Ya, Ah, ahora. ay, no te hagas el loco, ahí no te equivocaste.
Entonces, otra vez, Jesús David, ingresos. Ingresos disminuye en el débito y Ajá. aumenta en el crédito. Su Ok. naturaleza es acreedora, perdón. Exactamente. Entonces, tu naturaleza es crédito. Crédito. Listo. Los ingresos, ahora con los gastos, Lady Viviana Álvarez. ¿Qué naturaleza tienen los gastos y los costos? En los gastos, en el débito y bajan el crédito. Ujú. O sea que su naturaleza es Débito. débito. Listo, chicos. Esta es la prueba de fuego. Si ustedes ya le encontraron sentido a la naturaleza de las cuentas, ustedes pueden contabilizar lo que se les cruce en la cabeza, ¿cierto? También hablamos de la partida doble, ¿cierto? Y dijimos que en el momento que nosotros contabilizamos, siempre vamos a hacerlo por partida doble, ¿cierto? O sea, cuando yo realizo una transacción, la suma de mis débitos y la suma de mis créditos debe ser igual, ¿cierto? Si no, está mal, o sea, está descuadrado mi comprobante. También hablamos de la ecuación patrimonial, donde dijimos que el patrimonio es igual al activo menos el pasivo, pero que también podríamos decir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio y que el pasivo es igual al activo menos el patrimonio, ¿cierto? Y dimos un ejemplo, que si por ejemplo yo tengo un activo, ¿cierto? Ayer vimos que era un activo, que era un pasivo, vimos las clases de activos, activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente, ¿cierto? Por ejemplo, un inmueble, mi casa, no, digamos que un inmueble dentro de la contabilidad de una empresa, ¿ustedes creen que qué clase de activo? ¿Es activo corriente o activo no corriente? Ayer lo hablamos. Marley Gómez, cuéntame, ¿un inmueble es un activo corriente o un activo no corriente? Bueno, Marley también se desmayó. Bueno, Manuel, cuéntanos. ¿Es un activo no circulante o no corriente? Exactamente, un activo no corriente, ¿cierto? Listo. Por favor, cerramos los micrófonos para que no nos vaya a generar interferencia la sesión. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Vanessa, tienes el micrófono abierto. Listo, gracias. Listo. Entonces, dimos un ejemplo. Entonces, un activo, por ejemplo, es un inmueble, ¿cierto? Un pasivo, por ejemplo, si yo para pagar esa casa, ese inmueble, perdón, ese inmueble que compré, adquiero una obligación financiera, entonces ese se constituye como un pasivo, ¿cierto? Y estoy diciendo que si esa, por ejemplo, si mi inmueble vale 100 millones de pesos, pero yo adquirí una obligación financiera para comprar ese inmueble por 20 millones de pesos, ¿cuánto dijimos que valía el inmueble? 10 millones. Listo. Decimos que vale 10 millones de pesos el inmueble. 10 millones. Y tenemos una obligación financiera por 5 millones de pesos. Entonces, ¿realmente de cuánto es mi patrimonio? 5 De millones. 5 millones. Exactamente, de 5 millones. Entonces, ya sabemos que nuestros activos, lo que tenemos menos lo que debemos, corresponde a nuestro patrimonio. ¿Listo? Hicimos un ejercicio muy sencillo para sacar el patrimonio. También ya sabemos cuáles son los estados financieros que tenemos bajo NIF, ¿cierto? Ya dijimos que antes teníamos 5 estados financieros, ahora solamente tenemos 4, ¿listo? Y los nombramos.
También vimos la diferencia entre costos y gastos y ya. Ese fue básicamente lo que vimos la sesión pasada. ¿Listo? Con respecto a estos puntos, chicos, que tratamos en la sesión pasada y que acabamos de reforzar hace un momento, ¿tenemos alguna pregunta, duda o inquietud? Por favor, hablen ahora o callen para siempre. Listo. Entonces yo asumo que todo quedó claro. Porque ya nos vamos a Profe, ir. disculpe, Sí, Jesús. profe, es que lo que pasa es que no me quedó muy claro lo que es activo corriente o no corriente. Bueno, entonces nos vamos a ir acá. Voy a abrir otra vez mi diapositiva. Bueno, entonces hablamos, ahí están, ay, ven, espérate un momentico, que no sé qué es lo que estoy mostrando. Bueno, entonces, ¿qué dijimos del activo corriente? Dijimos que el activo corriente correspondía, ahí están viendo mi pantalla, qué pena. Sí, ¿Sí? ¿Ahora sí? sí. Listo. Entonces dijimos que el activo corriente corresponde a todo lo que yo puedo volver o tener en efectivo antes de 360 días, ¿cierto? Y dijimos, ¿qué podemos volver en efectivo antes de 360 días? Podemos tener cuentas por cobrar, podemos tener dinero en bancos, podemos tener inventarios, CDTs, todo eso son activos corrientes, ¿cierto? Y activos no corrientes es todo lo que yo me cuesta más de 360 días poderlo tener en efectivo. Entonces, eh, toda la propiedad, planta y equipo, ¿sí? Esa me cuesta volverla en efectivo más de 360 días y siempre lo coloco como no corriente, ¿cierto? Básicamente, esa es la diferencia entre corriente y no corriente. Puede ser también que yo tenga cuentas por cobrar mayores a 360 días. Entonces, cuando esas cuentas por cobrar pasan ese año, entonces ya no son corrientes, ¿sí? Sino son no corrientes. ¿Listo? ¿Me hice entender o todavía estamos un poquito confundidos? Instructora, por ejemplo, Sí, profe, no me quedó muy claro. Es que, disculpe, Sí. Señor. no, profe, es disculpe, que Bueno, está hablando, ¿quién está hablando? Está hablando Jesús David, ¿sí? sí, profe, a ver si entendí. Cuentas no corrientes son las que cuesta más de, digamos, se dura más en cobrar más de 360 días. Así es, Ok. así es. Ah, vale, profe. Ok. Vale, gracias, profe. Discúlpame que te interrumpí, señor. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, los activos corrientes son los que se espera que se conviertan en efectivo en un plazo menor a un año, ¿cierto? Un año son 360 días. Y son utilizados en el ciclo operativo normal de la empresa, ¿cierto? Como lo veníamos mencionando, el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, valores negociables, bueno, todo eso que se considera que se puede convertir en efectivo en un plazo menor a un año. Y los activos no corrientes son los que no se espera que se conviertan en efectivo en un plazo menor a un año, o sea, mayor a 360 días. 360 días. Y son utilizados para generar ingresos a largo plazo. Entonces, por ejemplo,
tenemos la propiedad, planta y equipo, el edificio, la maquinaria. También dentro de esos activos no corrientes podemos tener las patentes, las marcas, los derechos de autor. ¿Se acuerdan que hablamos de los activos tangibles y los no intangibles? Entonces, esos activos intangibles también los podemos clasificar en activos no corrientes. Eso depende de la empresa, pero en sí esa es la esencia de lo corriente y no corriente. ¿Pudimos despejar un poquito el tema o todavía no está claro? Sí, profe, ya me queda claro. Ok, Jesús David, listo. Bueno, entonces voy a cerrar acá mi presentación y vamos a revisar otro tema que me parece muy importante. Voy a compartirles acá la pantalla completa. No, mentiras, acá está. Bueno, entonces, ya teniendo claro qué son los activos, qué son los pasivos, qué es el patrimonio, cómo se clasifican, cuál es la clase 1, la clase 2, ¿cierto? Dijimos que la clase 1 activo, clase 2 pasivo. Bueno, ya entendimos eso y ya casi que lo memorizamos, ¿cierto? Ahora es importante que nosotros podamos reconocer la clasificación y contabilización de los impuestos, porque pues la gran parte de operaciones comerciales que tiene una empresa tienen que ver con los impuestos, ¿cierto? Porque cuando yo compro o cuando yo vendo, pues de alguna u otra forma me descuentan impuestos o yo descuento, ¿cierto? Entonces el día de hoy, chicos, vamos a ver cuál es la clasificación de los impuestos y cómo los vamos a contabilizar. ¿Listo? Entonces, enfocaditos acá en lo que vamos a ver y por favor, si tenemos alguna pregunta, duda o inquietud, abren el micrófono y preguntan. ¿Listo? Bueno, entonces decimos que dentro del sistema tributario de Colombia tenemos dos grandes divisiones y son los impuestos nacionales y los impuestos municipales, ¿cierto? ¿Y cuáles son los impuestos nacionales? Los que son recaudados ¿por quién? ¿Ustedes quién Por la creen? DIAN. Por la DIAN, por la maravillosa DIAN, ¿cierto? Y los impuestos municipales, pues como su nombre lo indica, son los que son recaudados por los municipios, ¿cierto? Municipio. ¿Ustedes están viendo mi diapositiva? Sí, Sí, señora. señora. Listo. Ahí está, ahí sí se ve o la amplío más para que usted la vea. Por favor, la puede ampliar más, casi no se ve. A ver. ¿Se podría ampliar más, profe? Qué pena. Ahí. ¿Ahí se ve? Mejoró, pero Es que no se sé si intenta puede hacer como- otro poquito. No me deja más grande. Ahí está toda mi pantalla. No me deja más grande. Bueno, yo igual les envío las diapositivas para que usted las tenga. Bueno, entonces, dijimos impuestos nacionales, impuestos municipales. Entonces, entre los impuestos que recauda la DIAN existen dos tipos de impuestos, que son los impuestos directos y los impuestos indirectos, ¿cierto? Dentro de los impuestos indirectos tenemos las que el gobierno cobra a la riqueza o al patrimonio, ¿cierto? Y eso se dividen en el impuesto de renta y el impuesto de timbres postales. Ahorita lo vamos a ver uno a uno, ¿listo? Y entre los indirectos tenemos los que cobran por una transacción y el más común es el IVA, ¿cierto? Que la mayoría de nosotros hemos escuchado que nos cobran el IVA. Entonces, ese IVA tiene un porcentaje, ¿cierto? Puede decir que
hay bienes o servicios grabados con IVA del 19, del 5, bueno, eso depende por el porcentaje que esté grabado. Y también tenemos dentro de los impuestos municipales, ahorita vamos a ver uno a uno para que los entendamos. Y también tenemos dentro de los impuestos municipales, estos impuestos se realizan sobre las actividades comerciales y se dividen en la de propiedad de inmuebles y el impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Entonces, el de propiedad de inmuebles es el impuesto predial, que es el impuesto que grava directamente, es un impuesto que se tiene para pagar para el quien posee un inmueble, ¿cierto? El impuesto predial. Y el impuesto de ICA se considera un impuesto directo con el que se graban las actividades industriales, comerciales y de servicios que se realizan en el municipio. ¿Listo? Ese es el impuesto de industria y comercio. Entonces, acuérdense, acá tenemos 3 impuestos que son importantes que nosotros tengamos en cuenta. El impuesto de renta, ¿cierto? De declaración de renta. El impuesto del IVA y el impuesto del ICA, ¿cierto? Entonces tenemos que el impuesto de declaración de renta es el que esta grava la utilidad de las personas, empresas y entidades legales. El IVA, ¿cierto? Que se cobra por una transacción y es el más común que se utiliza. Y el ICA, que grava el impuesto de industria y comercio, es el impuesto de industria y comercio. ¿Listo? Esos tres nombres es importante que los tengamos presentes, ¿cierto? Porque esos son impuestos. Entonces decimos que el impuesto directo es aquel que grava directamente a la persona, sea natural o jurídica, lo que permite identificar directamente al contribuyente sobre el que recae el tributo. En los impuestos directos, el sujeto responsable y el sujeto económico coinciden, es decir, que quien tiene la obligación de pagarlo es la misma persona que tiene la obligación de declararlo. Entonces, en este caso de los impuestos directos, pues tenemos el impuesto de renta, ¿sí? El impuesto de industria y comercio, el impuesto a la riqueza, al predial y vehículos. Bueno, este stop es para declarar renta en el 2024. En el 2000, todas las personas naturales. En el 2024 era bueno, sí. Entonces, resulta que dentro de la declaración de renta, donde decimos que lo que se graban son los ingresos, ¿cierto? Los ingresos. Pues tenemos que las personas naturales también declaramos renta, ¿cierto? Ustedes han escuchado en las noticias, a través de la DIAN, que ellos dicen, no, es que para por ejemplo, para el año 2024, habían plazos para declarar renta de agosto a octubre del 2024, ¿cierto? Y lo que hacíamos era declarar los ingresos correspondientes a la vigencia de 2023. Lo que significa que la declaración de renta, chicos, es un impuesto que es mes vencido. ¿Sí? Mes vencido. Entonces, ¿qué nos dice dentro de la declaración de renta de personas naturales? Nos dice que para ser declarante de renta hay que cumplir cualquiera de estas condiciones que ustedes ven en la pantalla. Que su patrimonio bruto durante el año 2023 sea igual o superior a 190 millones de pesos, 190,854. O que los ingresos totales del respectivo ejercicio del año 2023 sean iguales o superiores a 59,377,000. Que haya hecho consumos de tarjeta
o compras o acumule consignaciones bancarias por 59.377.000. Entonces, fíjense que hay mucha gente que dice, no, yo más o menos en el año me gano 2 millones de pesos, en el año solamente me ganaría 20 millones, 24 millones, no, a mí no me da base para declarar. Pero sorpresa que muchas personas naturales este año, pues fueron reportantes como declarantes de renta porque sus consignaciones son superiores a los 59 millones. Entonces mucha gente dice, bueno, pero si yo solamente me gano 24, eso fue lo que recibí en el banco, ¿por qué me voy a volver declarante de renta? Porque resulta que en la información que reportan de la DIAN de los bancos, cuando a mí me ingresa un dinero a mi cuenta BVA, pero yo digo, no, es que a mí no me sirve tenerla en el BVA, sino que yo mis 24 millones los giro a Nequi, los paso a Nequi para poder realizar los pagos que tengo que hacer. Entonces resulta que a mí me suman mis 24 millones más los 24 millones que pasé a Nequi y se me convierten en 48. Y por X o Y motivo, yo tenía otra cuenta en Davivienda, ¿cierto? En Davivienda, y pasé otro dinero allá a Davivienda de esos mismos 24 que ya había recibido en el banco, los pasé a Nequi y los pasé a Davivienda. Y resulta que esos 24 millones se me convirtieron en 60 millones de pesos. Entonces, cuando yo paso esos topes de consignaciones, aunque fíjense que es el mismo dinero, ¿no? Es los mismos 24 millones que yo recibí en el año, pero que se convirtieron en 60 millones de pesos. Y ya me convertí en declarante de renta, ¿sí? Entonces, por eso es importante, aunque mucha gente dice, no, es que declarar renta es lo peor, porque no, declarar renta significa que tú mueves dinero, que tienes flujo de caja, ¿cierto? Ahí lo único que hay que hacer es pagarle al contador para que lo haga o al técnico en contabilidad para que lo haga. Pero el resto, el hecho de que tú seas un declarante de renta indica que tú tienes flujo de dinero. Entonces, es importante, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, yo puedo declarar renta y yo puedo comprobar que los recursos que recibí fruto de esas consignaciones corresponden a los mismos 24 millones que me consignaron. Pero, ojo, importante, no prestar las cuentas a terceros para que nos consignen, porque ahí sí es más delicado. Porque entonces yo tengo que empezar a justificar por qué Pepito Pérez me está consignando dinero a mi cuenta. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Alguna pregunta con el tema de la declaración de renta? Profe, con respecto al último punto, bueno, yo tengo un aporte hay que, digamos, como por decirlo así, siempre justificar, porque muchas veces eso se presta como para interpretación de la DIAN y no tiene como justificar, ¿no? Que esté un presunto lavado de activos o algo. Sí, exactamente. Sí, señora, así es. Porque absolutamente todos los dineros ahora chicos, con el tema de la facturación electrónica y con el tema de toda la información exógena que reportan las empresas a la DIAN, yo creo que va a llegar un momento donde la DIAN ni siquiera va a decir haga su declaración, sino esta es su declaración y pague. ¿Sí? Porque ellos están cruzando absolutamente toda la información. Y pues ahora como hay incentivos con el tema de la facturación electrónica que uno puede deducir cierto porcentaje del monto que uno compra con factura electrónica, entonces ahora todos estamos pidiendo factura electrónica porque nos sirve
para deducir el valor que nos toca pagar por renta en nuestra declaración de renta. ¿Sí? Listo. Es importante, chicos. Sí, señora. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, el caso de mi esposo, a él le pagan pues quincenal y él el sueldo lo recibe en el Banco de Bogotá. Pero pues a él se le hace fácil pasarlo a Nequi, pues para retirarlo es como más, usted sabe que ahorita se utiliza mucho el Nequi para pagar y eso, y él lo pone a Nequi. Entonces, eso también es lo que usted dice, ¿cierto? Cuenta como declaración de renta que ya como para el próximo año, por decirlo así. Sí, mira, cuenta para este ítem que tenemos acá. Cuenta para total acumulado de consignaciones. Entonces, fíjate que el caso de tu esposo puede ser muy, muy parecido a lo que yo estoy diciendo. Entonces, él tiene que cuidarse de el próximo año, verificar si efectivamente durante el 2024 cumplió con los topes de consignaciones para declarar renta. Entonces, fíjense que a veces uno peca por omisión, peca por no saber, ¿cierto? Pero como ahora en sus hogares y en sus casas cuentan con unos aprendices como ustedes que ya conocen de este tema, ¿cierto? Entonces, la mayoría de las veces la DIAN hace avisos de que nos toca declarar renta enviando correos electrónicos, ¿cierto? Correos electrónicos que están inscritos en el RUT, pero cuando no, pues hay que estar pendiente del tema y poder ingresar a la DIAN y verificar con mi número de cédula y mi fecha de expedición de la cédula si efectivamente tengo que declarar renta. Entonces, les voy a mostrar, voy a dejar de compartir. Luz tiene la manita levantada. Sí, lo que pasa con lo que decía de los correos electrónicos, no se deben de confiar en eso porque hay algo que pasa y a veces es que la DIAN puede enviar las notificaciones un día antes de vencerse, el mismo día cuando se vence o el día después de haberse vencido el tiempo de la declaración de renta. Entonces no se pueden confiar y eso pasó demasiado el año pasado. Este año. Y el año pasado también surgió ¿Sí? la novedad de las notificaciones, sí, porque a un familiar mío le pasó que o sea, estuvo a buenas porque al fin y al cabo se lo mandaban el mismo día, pero donde no hubiera podido conseguir un contador que le hubiera hecho el favor tarde de la noche, quedaba embalado. Claro, claro. Además, bueno, no, además la multa es de 470.000 pesos. Entonces, imagínense. Sí, por no Uno presentar declaración. Exactamente. Uno pagar una multa a la DIAN de 470.000 pesos cuando su declaración eran ceros. Y pues lo que le cobra el contador por hacérsela, ¿cierto? Exactamente, porque el declarar no significa pagar, entonces la Ajá. sanción es muy alta, con eso pagaba el contador y le Sí, sobraba. claro, ajá. Bueno, no sé, antes acá la DIAN tenía una partecita, yo creo que ya lo quitaron porque ya se pasaron los términos, pero yo creo que todavía debe estar, donde uno digita su número de cédula y le dice si es declarante de renta o no, ¿sí? Pero Porque, eso solo lo pusieron mientras estaban los tiempos de declaración de renta. ¿será que ya lo Lo quitaron? Sí, ya lo quitaron. Ah, jue madre, porque era muy chévere el link que tenían. Sí, ya como que lo quitaron. Bueno, listo. Bueno, no pudimos ver el link que tenía la DIAN, entonces ellos tenían dispuesto un link para poder digitar el número de la cédula y la fecha de expedición de la cédula y te decían si tenías que declarar renta o no. ¿Listo? Listo. Importante tener en cuenta
que, perdón, ay, perdón chicos, que la declaración de renta, tanto para las personas naturales como personas jurídicas, tiene unos plazos establecidos para presentación. Entonces acá vamos a buscar un calendario tributario del 2024. Entonces acá lo tenemos, calendario tributario. ¿Y qué me dice? Entonces dentro de este calendario tributario tenemos cuándo deben declarar renta los grandes contribuyentes, que ahorita lo vamos a ver, cuándo las personas jurídicas y cuándo las personas naturales, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Que debo revisar cuáles son los 2 últimos dígitos de mi número de cédula en el caso de las personas naturales y asimismo tengo el plazo para declarar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mi número de cédula termina en 35. Significa que mi plazo máximo para declarar renta es el 6 de septiembre, ¿cierto? Entonces, importante que yo sepa la fecha en que tengo que declarar, porque si me paso de esa fecha, tengo que pagar sanción, ¿cierto? Si no tengo que pagar nada por la declaración de renta, pues solamente pago la sanción. Y si no, y si tenía que pagar algo por mi declaración, ¿cierto? Por mis ingresos, entonces tengo que pagar la sanción más los intereses de esa declaración que yo tenía que pagar. Por eso es importante tener en cuenta, chicos, que dentro de la declaración de renta es un impuesto. Entonces vamos asociando cosas, ¿no? La declaración de renta es un impuesto, ¿cierto? Es un impuesto nacional que es recaudado ¿por quién? La DIAN. Por la DIAN, ¿cierto? Que es recaudado por la DIAN y que tiene unas fechas de presentación, ¿cierto? Si yo no cumplo con esas fechas de presentación, entonces me toca pagar sanción, me toca pagar intereses, bueno, un montón de cosas por no cumplir con el deber de declarar. Dentro de estos, bueno, decimos que los impuestos directos, está el impuesto sobre la renta, el impuesto de industria y comercio y el impuesto de la riqueza o del patrimonio, que eso ya los mencionamos. Y también tenemos dentro de los impuestos directos el impuesto predial, ¿cierto? Que es un impuesto territorial que grava los bienes inmuebles y este se hace efectivo con el respectivo predio independiente de quién sea su propietario. Entonces, el impuesto predial nosotros lo pagamos de forma anticipada, ¿cierto? O sea, se paga dentro del mismo año. Yo este año pago el impuesto tanto de mi vehículo, ¿cierto? Como del impuesto predial. Mientras que el de renta es mes vencido. Yo este mes del 2024 estoy declarando mis ingresos del 2023, ¿cierto? Tenemos también el impuesto sobre vehículos que recae sobre la propiedad o posesión de los vehículos gravados que se encuentren matriculados en el Distrito Capital de Bogotá, bueno, en estén matriculados. Entonces, por eso decimos que el impuesto predial y el impuesto de vehículo es un impuesto municipal, ¿cierto? Porque dependiendo de donde yo tenga mi inmueble o mi vehículo, ahí es donde yo debo pagar mis impuestos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo vivo en Fusagasugá y yo tengo una casa y un carro. Yo tengo una casa en Fusagasugá, pues el impuesto lo debo pagar en Fusagasugá. Y si tengo matriculado mi vehículo en Fusagasugá, pues debo pagar el impuesto acá, ¿cierto? En Fusagasugá. Cosa diferente que, digamos, el vehículo siempre debemos decir en dónde se encuentra matriculado, ¿cierto? Porque yo puedo tener el vehículo acá en Fusa, pero si el vehículo está matriculado en Bogotá, entonces, ¿en dónde debo pagar ese impuesto? En Bogotá. En Bogotá. Listo.
Bueno, continuamos. Hablamos de el impuesto indirecto y hablamos del impuesto del IVA, chicos. Eso ustedes lo han oído mencionar mucho. Dice que los impuestos indirectos se caracterizan porque no recaen sobre la persona, sino sobre transacciones que ésta realiza como consumos y compras. En el impuesto indirecto, el responsable del impuesto es distinto al sujeto económico obligado a pagarlo, como en el caso del IVA, que una persona lo declara y otra, el consumidor final, es quien efectivamente debe pagarlo, ¿cierto? El consumidor final es quien debe pagarlo. Entonces es el caso de las empresas, ¿cierto? Que ellos declaran IVA, pero nosotros también somos los que le pagamos el IVA a la empresa. Y ahorita lo vamos a ver a través de un ejercicio. Es indirecto porque lo que está grabado es la actividad más no la persona, pero la persona indirectamente termina pagando el impuesto cuando realiza la actividad o transacción sujeta al impuesto. Entonces aquí estamos hablando, bueno, vamos a borrar esto de acá. Estamos hablando del IVA y dice que se cobra cuando los colombianos compramos un producto o pagamos un servicio. En Colombia la tarifa general es del 19% y es aplicable tanto a bienes y servicios. Y también podemos decir que esta tarifa general esta tarifa del IVA pues puede cambiar, ¿cierto? Hay alimentos, alimentos que están grabados al 6, al 5, bueno, hay una tabla donde nos dice a qué grabado están tanto los productos como los bienes y servicios. Listo, entonces es importante, chicos, que tengamos en cuenta cómo contabilizamos nosotros el IVA, ¿cierto? Entonces decimos que el IVA lo vamos a contabilizar en las compras. En las compras siempre lo vamos a contabilizar en el débito, ¿cierto? Siempre vamos a contabilizar el IVA en las compras en el débito, mientras que el IVA en las ventas lo vamos a contabilizar en el crédito. ¿Listo? Entonces, la contabilización del IVA en las compras es débito, la contabilización del IVA en las ventas es crédito. Es importante, chicos, que tengamos en cuenta cuál es el régimen que tenemos dispuesto en nuestra parte tributaria en Colombia, ¿cierto? Ustedes habían escuchado antes del régimen simplificado y el régimen común, ¿se habían escuchado antes? Sí, señora, que en este momento ya estás como el régimen especial o algo así. Ok, entonces esos régimen cambiaron de nombre, ¿cierto? Entonces ahora decimos que los que son régimen simplificado son no responsables de IVA y los que eran régimen común ahora son responsables del IVA, ¿sí? Este cuadrito es importante que ustedes lo comprendan, ¿sí? Si no lo entendemos, entonces volvemos y miramos cómo podemos resolver para que ustedes lo entiendan. Entonces, ¿quiénes son no responsables del IVA? Entonces, los no responsables del IVA son personas naturales, ¿cierto? Que no están obligadas a discriminar el IVA, ¿cierto? En sus ventas, tanto de bienes o servicios, no discriminan el IVA, ¿cierto? Y estos no responsables de IVA absolutamente son personas naturales, ¿listo? Personas naturales. ¿Quiénes son los responsables de IVA? Pues los responsables de IVA son aquellos que están obligados a
discriminar el IVA dentro de su facturación. Y además de discriminar el IVA dentro de su facturación, están obligados a facturar electrónicamente, ¿cierto? Y dentro de estos responsables de IVA tenemos a las personas jurídicas y también a las personas naturales. Entonces, hay personas naturales que por el valor de sus ingresos se vuelven responsables de IVA. ¿Listo? Y por ende, estas personas naturales también deben facturar electrónicamente. ¿Sí? Todas aquellas personas que sean responsables de IVA están obligadas a facturar. Esto para que lo tengamos en cuenta. Y pues también dentro de estos responsables de IVA, pues tenemos las empresas del Estado, tenemos a los grandes contribuyentes y a los autorretenedores. Entonces, ¿quiénes son estos grandes contribuyentes y autorretenedores? Estos son, los clasifica la DIAN. ¿Sí? La DIAN son los que dice quiénes son grandes contribuyentes y quiénes son autorretenedores. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? De que ellos, en el momento que se efectúan las retenciones, pues ellos se puedan, en el caso de los autorretenedores, retener ellos mismos, ¿cierto? Ellos mismos se retienen y ellos mismos pagan. Y Señor, una pregunta. sí. Puede que sean, bueno, pues según he leído, puede que sean autorretenedores, pero si tiene, por ejemplo, con empresas del Estado, pues ya las empresas del Estado son las que le retienen a los autorretenedores, ¿no? No, eso lo vamos a ver en ejemplos. Eso Pero vamos a ver un cuadrito. yo alcancé, bueno, en algo que hice por acá y pues vi que en cierta universidad, en los contratos que celebraba con empresas grandes, no me identifiqué si eran autorretenedoras, pero las empresas del Estado o universidad le aplicaba todo o sea, estampillas, retención, ICA, todos los impuestos. Sí, ahorita, Entonces, eso me genera como que cierta duda, no sé. sí, ahorita lo vamos a ver en una tablita que vamos a manejar para saber exactamente eso que tú me estás mencionando. Cuando una empresa del Estado le tiene que hacer qué clase de retenciones a un gran contribuyente, por ejemplo, o a un autorretenedor. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelantico. Disculpe, yo podría hacer una aclaración pues con algo personal que me pasó en este tema de los responsables de IVA. Sí, cuéntanos, claro que sí. Lo que pasa es que hay algo, es una creencia pues que se tiene tal vez por falta de conocimiento, y es que se dice que si una persona tiene un producto grabado con IVA, pues necesariamente tiene que emitir facturación electrónica con este impuesto, pero es falso. Si la persona natural, pues las jurídicas sí están obligadas, pero si la persona natural, en este caso, no cumple con los topes, no tiene dos establecimientos de comercio, no es agente aduanero y demás, puede facturar voluntariamente, pero no aplicando el IVA. O sea, deja de ser responsable de IVA, sigue siendo no responsable de IVA y puede facturar tranquilamente, no tiene que cobrar el IVA hasta que no supere sus topes o cumpla otras de los requisitos que tiene, pues que se tienen para esto. Bueno, sí, claro. Todos podemos facturar electrónicamente de forma voluntaria, así seamos no responsables de IVA. Eso ya va en cada uno, ¿me entiendes? Por ejemplo, si yo me dedico a prestar honorarios como contadora y yo decido generar factura electrónica siendo no responsable de IVA, lo puedo hacer. Pero los responsables de IVA sí o sí tienen que facturar electrónicamente. Sí, ahí sí no hay discusión con el tema.
Con respecto a los no responsables de IVA, sí, claro, si tú eres no responsable de IVA y lo quieres hacer de forma voluntaria, está bien, porque fíjate que a veces como personas naturales nos piden en algunas empresas que generemos una factura electrónica. Entonces, si yo lo quiero hacer, claro que lo puedo hacer, ¿cierto? Y si yo no lo hago, si yo no, como persona natural, no lo hago, entonces a la empresa que yo le estoy prestando, o que le estoy vendiendo mi bien o servicio, está en la obligación de generar un soporte, un documento soporte, ¿cierto? Que ese documento también va a la DIAN. Entonces, si no lo facturo yo electrónicamente, lo factura la empresa a la que yo le estoy vendiendo el bien o le estoy prestando el servicio. ¿Listo? Sí, sí, sí. Sí. Bien, bien por tu aporte, gracias. Bueno, entonces, nos quedó un poquito claro lo de no responsables de IVA y responsables de IVA. ¿O no tan claro? A mí sí. Listo. ¿Y los demás? Bueno, venga a ver, los miro acá. ¿Sí? ¿Claro o no claro? Deditos arriba, ¿no muy claro o claro? Bueno, entonces continúo. Entonces, vamos a hablar, chicos, del IVA y cómo contabilizamos el IVA. Entonces decimos que, por ejemplo, en este caso, en este ejercicio, es importante que nosotros empecemos a conocer cuándo vamos a contabilizar una compra. Acá solamente vamos a hablar de compra. De una compra, chicos, que una compra donde me dicen si el IVA es incluido o masiva, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros tengamos completamente claro este concepto. Entonces acá nos dice que un responsable de IVA compra mercancías por 950,000 pesos en efectivo a la empresa Pepito Pérez, que pertenece al responsable de IVA. Bueno, entonces es importante, acá solamente vamos a conocer cómo sería cuando nos dicen que es un IVA incluido o masiva, ¿cierto? Entonces ustedes se dan cuenta que aquí me dice que lo que yo estoy comprando es masiva, masiva. ¿Qué significa? Que yo voy a registrar la compra de los 950,000 pesos, ¿cierto? Más el IVA. Entonces decimos que el IVA general es del 19%, ¿cierto? Entonces me dice que yo voy a realizar una compra, ¿cierto? Una compra, o sea, y vamos para todos los efectos, vamos a hacer manejo de inventarios, ¿cierto? Porque vamos a comprar y vender. Entonces vamos a manejar inventarios. Entonces, si yo realizo una compra de inventarios, ¿ustedes creen que en dónde debo registrar esos 950,000 pesos? ¿En el débito o en el crédito? ¿O en En el débito. Ok, entonces 950,000 pesos. 950,000 pesos. Y entonces digo que le voy a registrar masiva, ¿cierto? Porque es el valor de los 950,000 pesos masiva. Entonces, saquemos las calculadoras, 950,000 pesos 500. 180, 500. 180. Exactamente. 180,500. Listo. Y ahora me dice que yo pagué, ¿cierto? Yo pagué en efectivo. Significa que mi dinero sale de mi caja, ¿cierto? La caja corresponde a un activo
y el activo ¿a dónde se disminuye? Al haber. Al haber. Significa que lo que yo realmente pagué por esta compra son los 180.500 más 950.000 pesos. O sea que realmente lo que pagué fueron 1.130.500. ¿Listo? Acá un ejercicio sencillo, realizamos una compra, registramos el IVA y registramos el pago. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá, chicos? Por favor. No, señor. Mira, yo sé que en este programa técnico hay aprendices que tienen toda la experiencia y conocemos el tema, pero hay algunos que todavía no y que van desde lo más básico hasta lo más complicado dentro de la contabilidad. Entonces, a aquellos aprendices que no tienen ni idea, que nunca han visto de la contabilidad y que no entienden lo que estamos haciendo, por favor, pregunten. Yo sé que hay otros que Profe, saben. Señor. disculpe, Sí. ¿cuál es la fórmula para sacar el IVA, profe? Ok, entonces la fórmula, podríamos, pero es que ya esperé, les dejo acá para mostrarles toda mi pantalla. Bueno, la pantalla completa. Listo. Entonces, yo podría decir, lo podría sacar con la calculadora, ¿cierto? Y digo que corresponde a 950.000 por el 19%. ¿Listo? Por el 19%. O sea, el subtotal de la factura por el 19%. Esa es la fórmula. Ah, listo, profe. Disculpa, instructora, no alcancé a mirar, qué pena. Entonces, Dale, profe. 950.000 por el 19%. Sino que ahí me lo convierte en 0,19, pero es el 19%, que es lo mismo, que equivale al 0,19. ¿Listo? Bueno, importante. Doctora, una pregunta. Señora. ¿En qué momento se aplica, digamos, 1.19? ¿En qué momento qué, perdón? Se aplica el 1.19, o sea, yo ahorita hice la misma operación. No, déjame que ya voy Eso es para cuando allá. está incluido. Déjame que ya vamos para allá, ¿listo? Eso es cuando está el IVA incluido. Exactamente, entonces ya vamos para allá. Entonces, fíjense cómo yo contabilicé la operación, ¿cierto? Cuando me dicen que es masiva, pero caso diferente, cuando aquí me dicen IVA incluido, ¿cierto? Es muy diferente cuando me dicen IVA incluido. Significa que en los 950.000 pesos va incluido el IVA. Entonces yo tengo que saber de cuánto es el IVA. Entonces, lo más sencillo y lo que normalmente hacemos en la aplicación del IVA incluido, voy a borrar esto, es que yo cojo los 950.000 pesos, los divido entre 1,16, ¿cierto? Y me dice que equivale a 818. 19, ¿no? 19, 1,19. 1,19, sí. Entonces acá me dice que equivale a 818.966, ¿sí? 738.319 sería. No. A ver, otra vez. Entre todos. Los 950.000 dividido 1,16, que ese sería el valor del subtotal, o sea, de los 950. 1,19. ¿no? Ay, El perdón, ejemplo 19, sí. 1,19 me va a sacar el
el IVA, sí, ustedes tienen razón, chicos. 798,319. Era una trampita, a ver si ustedes estaban pendientes. Listo. Y a este valor, 798,319, lo multiplico por el 19%. Y me da 151,000. Aproximo 151,681, ¿sí? Hay varias formas. Yo lo puedo multiplicar este valor cuando ya lo tenga por el 19%, o yo puedo decir que de los 950,000 pesos le resto los 798,319 y me da el IVA, ¿cierto? ¿Y cuánto es lo que yo tengo que pagar de caja? 950,000. 950,000. Listo. Entonces, esa es la diferencia, Y pilas, chicos, esto es muy importante que ustedes lo tengan claro en el momento de contabilizar cualquier factura. Porque, fíjense los errores que yo podría cometer al contabilizar una factura que sea masiva, ¿cierto? O que sea IVA incluido. Fíjense la diferencia en los valores, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos clarísimo en qué momento es IVA incluido y cuándo es más IVA. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda al respecto? Profe, ¿será que me Profe, podría qué explicar? pena. Realmente no entendí sobre cuando va el IVA incluido, ¿por qué 1,16? ¿De dónde sale? 16, no, 19. A 1,19. 1,19, sí, señor. Pues el IVA ya sé que es el 19%, pero 1,19, ¿de dónde sale? El 1,19 lo aplicamos para saber de cuánto es el subtotal de la factura, para extraer el IVA, extraer de los 950,000 pesos el IVA y poder saber sobre qué valor debo aplicar el IVA. Entonces, Qué pena una Espera un momentico que está preguntando tu compañero y ya te resuelvo la duda. Señor, profe, entonces pues la operación para saber cuándo el IVA va incluido, de cuánto es, ¿cómo sería? entonces mira, en este caso cuando es IVA incluido, ¿yo qué digo? Yo digo que son los 950,000 dividido 1,19 y me da Sí. los 798,319, ¿cierto? Ok. Y ese corresponde al subtotal de la factura. Sobre esos 798,319 le voy a sacar por el 19%, que es el IVA, ¿cierto? El IVA, voy a anotarlo acá, es del 19% para efectos de nuestro ejercicio. Entonces corresponde a 151,681, aproximando acá el 81. Lo que corresponde al total de lo que yo debo pagar de 950,000. Fíjate que esta es la prueba de que efectivamente la operación me quedó bien, porque acá me está diciendo que el total de lo que yo compro es de 950 y que en ese valor está incluido el IVA. Pero para efectos de mi contabilización, pues yo debo discriminarlo. Yo debo discriminar el IVA. ¿Listo? Ok, o sea que entonces 950,000 pesos se divide por el 1,19 y se multiplica por el 19%. Exactamente, así es. Ok, ya, eso es lo que quería saber sobre la operación en sí. Muchas gracias, No, profe. vale. Bueno, ¿había alguien más que tenía alguna duda? Profe, sí, qué pena, es que me perdí ahorita con algo que usted estaba hablando cuando estaba diciendo lo de la contabilización del IVA en las compras es en el débito. En el débito, sí, señora.
Y por acá lo vimos, ¿cierto? Por acá. Sí, eso lo vi. Hace rato creo que me perdí. Sí. Por acá yo creo Ok, entonces en las compras es en el débito y en las ventas es en el crédito. En el crédito, sí, señora. Exactamente. Gracias, profe. Vale, con todo gusto. Bueno, entonces, estamos por acá. Por favor, ¿alguna duda o inquietud con respecto al IVA incluido y al masiva? Yo sí tengo una duda. Señora. ¿En qué momento, o sea, o yo cómo sé cuándo es IVA incluido y cuándo es masiva? ¿Las facturas discriminan o cómo, o ahí o sea, bueno, yo sé que la mayoría de facturas dice como IVA incluido y discriminan el IVA, pero ¿en qué momento para hacer la contabilización yo sé cuál es IVA incluido o masiva? En las facturas dice, en las facturas, en la mayoría, bueno, lo que pasa es que en la mayoría de facturas discrimina el IVA, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando a ti te manden un documento y te digan, no tengas como la factura, sino tengas los valores, ¿cierto? Y te digan IVA incluido, pues tú ya sabes que tienes que hacer la operación. Y cuando te digan más IVA, pues tienes que multiplicarlo por el 19%. Pero en la mayoría de las facturas viene discriminado el IVA. Este es un ejercicio que hicimos para poder distinguir cuando nos digan en alguna oportunidad IVA incluido. Por ejemplo, y bueno, sí, eso es en el tema de la contabilización, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, hay muchos almacenes que dicen, bueno, le vendo esta nevera, tanto IVA incluido. Entonces me dicen, madre, ¿y cuánto es el IVA incluido? Entonces, nosotros ya sabemos cómo podemos calcular de cuánto realmente es el IVA en esa compra, ¿cierto? Porque O sea, eso es instructora, primero, disculpa. Sí, señora. O sea, para sacar el IVA incluido, que la verdad me siento un poquito confundida por algo simple, porque sí lo entiendo, pero a la hora que yo lo intento hacer en la calculadora como que me pierdo. Sí, O sí, sea, para sacar el IVA incluido, lo que tengo que hacer son los 950 sí. y lo divido o lo Ajá. multiplico por el 19%. Lo divides. Primero lo divides. Por el 1,19. Ajá. Me da 798.319. Y Ajá. ese que, luego que con ese resultado, Entonces, lo multiplicas por el 19%. no por el 1, sino por el 19% solamente, ¿sí? Exactamente. Que yo lo estaba haciendo por el 1, yo decía, pero ¿por qué no me da? Ok, No te da. gracias. Claro, no te da. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, perdón, es que no terminé de resolver, o sea, tenía una serie de dudas. Entonces, en la contabilización de las facturas, siempre se debe discriminar el valor antes de IVA y el IVA, o sea, siempre se debe discriminar. Discúlpame, no te Así como escuché le está haciendo acá. ¿Siempre se debe discriminar qué? O sea, cuando yo voy a hacer la contabilización de una factura, veo que, digamos, estamos hablando de que la factura tenía un valor de 798.000 y el IVA y en el haber está el valor total. O sea, para hacer la contabilización de la factura, siempre se discrimina el subtotal y el IVA para que en el haber me dé el total de lo que salió de caja. Sí, señora, siempre. Hay algunas excepciones. Hay algunas excepciones, como por ejemplo, nos vamos a adelantar un poquito en el ejercicio. Por ejemplo, cuando yo compro un vehículo para mi empresa. Entonces, cuando yo compro un vehículo, el IVA lo hago un mayor valor del activo. Sí, pero eso es más adelante o si no nos enredamos. ¿Sí? Pero siempre, siempre en el caso de las compras de mercancías y venta de mercancías, siempre yo voy a discriminar el IVA así como lo vemos en el ejercicio. ¿Listo?
Listo, chicos. Entonces, claro lo del IVA, ¿cierto? Y ya sabemos que el IVA es, ¿qué? Un impuesto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos claros que el IVA es un impuesto? Claro. Perfecto. Listo. Entonces, ¿cómo sabemos que el IVA es un impuesto, la renta es un impuesto y el industria y comercio es un impuesto? Nosotros hemos oído hablar de la retención en la fuente, ¿cierto? De la retención de IVA y la retención de ICA. Entonces uno a veces dice, o por lo menos oye, que dicen, ay, no, es que me toca pagar el impuesto de la retención en la fuente. Entonces ustedes van a decir, no, ¿cómo se le ocurre? La retención en la fuente no es un impuesto. La retención en la fuente corresponde a un cobro anticipado, ¿cierto? A un cobro anticipado de la retención en la fuente, de la declaración de renta, ¿sí? ¿Sí me hago entender? La retención del IVA es un cobro anticipado del IVA y la retención de ICA es un cobro anticipado del impuesto de industria y comercio. Lo que significa, chicos, que las retenciones en la fuente son unos cobros anticipados de los impuestos, ¿cierto? Y pues, ¿cuál es la esencia, chicos, de estas retenciones? La esencia de estas retenciones es permitir, como su nombre lo indica, realizar un cobro anticipado de un impuesto. Entonces, me explico. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en una empresa como contadora, en esa empresa a mí me descuentan una retención en la fuente por mis servicios como contadora, ¿cierto? Y me van a descontar unos servicios por honorarios, ¿cierto? Y cada vez que yo pase mi cuenta o mi cuenta de cobro hacia perdón. Cada vez que yo pase mi cuenta de cobro a la empresa, pues la empresa me va a descontar una retención en la fuente, ¿cierto? Y esa retención en la fuente, que eso lo vamos a ver más adelante, esa retención en la fuente, dependiendo el concepto de lo que yo del servicio que yo voy a prestar en mi empresa, me van a descontar un porcentaje. Entonces, digamos que me van a descontar un porcentaje del 10% por honorarios. ¿Y qué significa eso, chicos? Que en el momento que yo vaya a pagar mi declaración de renta, ¿cierto? Que fue la que hablamos ahorita, que se la pagábamos a la DIAN, que teníamos que cumplir unos plazos, ¿cierto? En ese momento yo voy a decir, no, espera un momentico, es que a mí por mi declaración de renta, que graba mis ingresos, me toca pagarle a la DIAN 1.000.000 de pesos. Pero resulta que como a mí ya me hicieron unas retenciones, la empresa donde yo trabajaba ya realizó un pago, ¿cierto? Ya realizó un pago a la DIAN a mi nombre, diciéndole, mire, yo le desconté a Gina Jiménez, le desconté por retención en la fuente 500.000 pesos. Y la empresa le paga a mi nombre 500.000 pesos a la DIAN. Significa que cuando yo vaya a declarar mi renta, ya no tengo que pagar el 1.000.000 de pesos, sino que voy a pagar el 1.000.000 de pesos menos lo que ya me descontaron, que son los 500.000 pesos, ¿cierto? Significa que yo solamente a la DIAN tengo que pagarle 500.000 pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué corresponde, chicos? ¿Qué corresponde? Que estas retenciones corresponden a un cobro anticipado de un impuesto. ¿Listo? Y eso lo vamos a ver
En la próxima sesión vamos a ver cuáles son las retenciones en la fuente, en qué momento se pagan, en dónde se pagan, en qué formulario se pagan y a quién se le paga, ¿cierto? Entonces debemos tener en cuenta que la retención en la fuente y la retención del IVA, ¿ustedes creen que a quién se le pagan estos cobros anticipados? Pues a la A la 10. DIAN. Pues a la DIAN, exactamente, pues a la DIAN, ¿cierto? Porque hace parte del cobro anticipado de la renta y del IVA. Mientras que la retención del ICA, ¿a quién se lo pagamos? Al municipio. Al municipio, exactamente. Al municipio donde pues nosotros estemos desarrollando la actividad económica que tengamos, ¿cierto? Listo. Entonces, bueno, ahorita no creo que alcancemos a ver el tema de la retención, pero es importante, ya en la próxima sesión vamos a hacer unos ejercicios y vamos a ir aplicando el tema de la retención. Entonces, aquí entramos, chicos, a ver lo que su compañero hace un momento nos mencionaba. Nos decía, venga, pero es que si yo soy, si soy una empresa del Estado, yo tengo que hacer tal retención, si soy responsable de IVA, tengo que hacer tal retención. Bueno, aquí tenemos una tablita donde nos estipula según el tipo de contribuyente que seamos, asimismo vamos a aplicar las retenciones. Entonces, ¿quién hace siempre las retenciones? El que realiza la compra, ¿cierto? El que realiza la compra es siempre el que hace la retención. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Digo, yo soy responsable de IVA. Entonces, fíjense que aquí hablamos de 3 anticipos, ¿cierto? La retención en la fuente, retención de IVA y retención de ICA. Entonces, yo debo saber en qué momento yo voy a aplicar estas retenciones, ¿cierto? Entonces, dependiendo el régimen al que pertenezca mi empresa o al que pertenezca yo como persona natural, pues sé cuáles son las retenciones que yo debo efectuar, ¿cierto? Yo como comprador soy el que realizo las retenciones y esas retenciones que yo efectúo como comprador se convierten en un pasivo, porque es una plata que yo le descuento a un tercero, ¿cierto? Y que yo, o sea, esa plática yo se la descuento a X o Y persona o a X o Y empresa, pero esa plata yo no me puedo quedar con esa plata o guardarla debajo del colchón a ver si me da frutos. No, esa plata yo tengo que pagársela a la DIAN, ¿cierto? Porque estos anticipos, esta retención en la fuente y esta retención de IVA y de ICA tienen unos tiempos y unos plazos para pagarlos. Al igual chicos, que las fechas de pago de los impuestos, también hay unas fechas de pago de las retenciones. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en mi calendario tributario, me dice cuáles son esas fechas para pagar esas retenciones. Entonces, me dice que la retención en la fuente, tengo plazo para pagarlo dependiendo el último dígito del NIT, tanto de una persona natural como de una persona jurídica, ¿cierto? Entonces, la retención en la fuente y la retención del IVA tienen el mismo plazo del pago y es un pago mensual, ¿cierto? Yo en el mes efectúo las retenciones y al siguiente mes tengo que pagar las retenciones. Me explico. Estamos en el mes de noviembre. Entonces yo durante el mes de noviembre le desconté retención a Pepito Pérez, le desconté
retención a Jesús David, a Lady Viviana, a Andrés por honorarios, ¿cierto? Entonces, todos esos dineros que yo desconté, tengo que pagárselos al siguiente día, al siguiente mes a la DIAN, ¿cierto? Entonces, en este caso, estamos en noviembre, ¿cierto? En noviembre significa que, digamos que el último dígito del NID de mi empresa es 3, yo tengo plazo hasta el 12 de diciembre para poder pagar la retención, ¿cierto? Entonces, todos los descuentos que yo haga por concepto de retenciones, tanto en la fuente como el IVA, dentro de un mes los debo pagar al siguiente mes. Si no los pago, pues lo mismo, acarrea sanciones, intereses, todo lo que conlleva no pagar dentro de las fechas estipuladas a la DIAN. ¿Listo? Yo tengo una duda, qué pena. Sí, señora. Por ejemplo, ese tema de la retención en la fuente, ¿qué sucede si, digamos, en el mes yo no retuve nada? ¿Eso quiere decir que al siguiente mes yo no debo declarar o siempre se debe declarar así sea valor en cero? No, en la retención en la fuente tú no declaras nada. Ah, ok, solo cuando me descuenten o descuente. No. Fíjate que siempre el que paga la DIAN es el que realiza el descuento, ¿cierto? El que realiza el descuento. Ah, ok. O sea, el que realiza la compra, él es el que descuenta. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Ok, y yo solo entro a declarar, o sea, si alguien me descontó, yo no declaro nada, sino solamente cuando yo descuento a alguien esa retención. Exactamente, cuando yo le descuento a alguien, ajá, porque pues esos son dineros del Estado, ¿sí? Entonces, si yo le estoy reteniendo a terceros a nombre de la DIAN y yo no lo hago, si no me guardo la plata, entonces estoy incurriendo en peculado y me echan a la cárcel por no pagar, ¿cierto? Listo. Y por ejemplo, lo que me lleguen a retener a mí, ¿eso va a quedar a saldo a favor hasta que yo tenga alguna retención o eso tiene una vigencia para que ya deje de existir a nombre de la persona a la que le retuvieron? Ah, ok. Entonces, si a ti te retuvieron, entonces tú en tu declaración de renta, lo que tú vas a hacer es que le vas a pedir a la empresa, le va a decir, venga, señor, bueno, X y Y, Z, usted me retuvo por concepto de retención en la fuente, por favor, genéreme un certificado. Entonces, la empresa te va a entregar un certificado de retención en la fuente donde dice que él pagó tal valor a la DIAN. ¿Sí? Y tú en tu declaración de renta, entonces lo que vas a hacer es vas a descontar ese valor que te descontaron. En caso que pasa muchas veces que te hayan descontado y tú no tengas que pagar, entonces eso se queda como un saldo a favor. ¿Sí? Saldo a favor en la DIAN. Entonces tú tienes allá, por ejemplo, no te tocaba pagar nada, pero si imagínate te descontaron 500.000 pesos de retención, bueno, tú tienes un saldo a favor de la DIAN. ¿Qué puede hacer en esos casos? Uno puede decir, no, yo más bien voy guardando ese saldito que me va quedando mensual para que el día que me toque pagar, pues ya cruzo como las cuentas, ¿cierto? O definitivamente digo, no, yo es que yo nunca me va a dar un valor a pagar en mi renta. Entonces yo voy a hacerle una reclamación a la DIAN para que me devuelva ese dinero, que también lo puedo hacer. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. Bueno, puede sonar un poquito confuso, pero no importa. Con el ejercicio ya ustedes ya se van afianzando y ya van entendiendo. ¿Listo? Entonces, como les venía mencionando, al momento de nosotros hacer la contabilización, nosotros debemos tener en cuenta si estos anticipos de renta, estos anticipos de impuestos aplican o no en las compras. ¿Sí? Aplican o no en las compras. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que yo que realizo la compra, por ejemplo, en el caso que yo soy responsable de IVA,
Si yo le compro a otro responsable de IVA, ¿qué retenciones tengo que hacerle? Entonces, bueno, si yo le compro a otro responsable de IVA, tengo que hacerle retención en la fuente y retención de ICA. Importante, chicos. La retención de ICA yo siempre la debo hacer siempre y cuando el comprador y el vendedor se encuentren en el mismo lugar. ¿Sí? Si por ejemplo yo estoy acá en Fusagasugá, pero resulta que yo le estoy comprando a alguien que está en Medellín, entonces yo no le voy a aplicar retención de ICA, solamente a las personas que se encuentran aquí donde yo estoy, en donde se encuentra mi empresa, en Fusagasugá. Si por ejemplo yo estoy ubicada en Bogotá, pero le estoy comprando a una empresa en Manizales, pues yo no tengo que hacerle retención de ICA, solamente tengo que hacerle retención en la fuente. ¿Por qué? Porque la retención de ICA, por norma general, yo solamente se la voy a aplicar a los que se encuentran en el mismo lugar donde se encuentra mi empresa. ¿Listo? Bueno, chicos, este cuadrito y estas diapositivas yo se las voy a enviar al WhatsApp y igual yo dejo subida la grabación del día de hoy para que ustedes vayan mirando. ¿Listo? Y en la próxima sesión vamos a hacer unos ejercicios y vamos a entender cuáles son las bases, porque hay que tener en cuenta que estos anticipos tienen bases y tienen porcentajes de retención. ¿Listo? Entonces, en la próxima sesión vamos a estudiar eso. Y mientras tanto, ustedes vayan mirando también, documentándose cómo se aplican las retenciones dependiendo el régimen. Y aquí vamos a hacer los ejercicios y vamos a contabilizarlos. Qué pena, Pero, disculpe, profe. Disculpe, la grabación de ayer aún no está disponible, profe. no me ha dejado bajarla. Pero yo espero poderla descargar y ya poderla subir a Sayunas, que ha molestado un poquito la página. ¿Listo, chicos? Ok, profe, Bueno, vale. ¿alguna pregunta, duda o inquietud? No, señor. Bueno, igual, ahí vamos, chicos, ahí vamos despacito y vamos desmenuzando cada cosita para que podamos entender como la esencia de todo. ¿Listo? Entonces, señora. Nosotros vamos a seguir viendo el tema de retención, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, sí, porque es que hay algo, o sea, a veces como que uno se confunde, pero tal vez con la actividad o algo uno va aclarando como esos puntos. Sí, claro. Entonces, mira, la idea es que vamos a hacer algunos ejercicios y ya como teniendo los conceptos, ya nos vamos a ir al ejercicio del taller y lo vamos a desarrollar entre todos, ¿sí? Vamos a desarrollar. Entonces, no se afanen si al 30 de noviembre no alcanzamos a desarrollar todo el taller, no. Suben hasta donde vayamos, suben ese pedazo de Excel y vamos resolviendo el taller, ¿sí? O sea, por el taller contable, no se preocupen que lo vamos desarrollando y conforme se vayan cumpliendo las fases, ustedes suben en Excel lo que tienen, hasta donde vamos y vamos avanzando. Lo que pasa es que el taller contable va desde la fase de análisis hasta la fase de evaluación, ¿sí? Va en todas las fases. Entonces, la idea es que conforme nosotros vamos avanzando en ese Excel, resolviendo cada una de las transacciones, ustedes lo suban en la plataforma. ¿Listo? Pero pues a mí, la verdad, chicos, más de que correr con ese ejercicio, es que ustedes se lleven de este programa técnico conceptos básicos, claves, que les van a servir en su vida para contabilizar lo que se les presente. ¿Sí? Entonces yo estoy muy contenta porque veo que los conceptos que hemos manejado hasta ahora, pues en la mayoría han quedado claros. Y si no, no importa, nos devolvemos y lo desmenuzamos un poquito más hasta que a todos nos quede completamente clara la información. ¿Listo? Porque es que ustedes al final, allá cuando ustedes lleguen a su
al final de su etapa lectiva, ustedes se van a enfrentar a un mercado laboral, ¿cierto? Entonces a ustedes los van a poner frente a un computador y les van a decir, bueno, haga esto, y pueda que ustedes no sepan de memoria cómo se hace el proceso, pero ustedes lo pueden sacar mediante lo que aprendieron, ¿cierto? Porque es que, pues acá manejamos algunos conceptos y acá vamos a contabilizar algunas transacciones, pero si ustedes tienen las bases claras desde ahora, a ustedes les pueden poner lo que sea y lo pueden sacar adelante. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, los dejo descansar. Muchísimas gracias por conectarse. Espero que mañana, a más tardar en el transcurso del día, ya tengan las sesiones colgadas en la plataforma Desayuna. ¿Listo? Y por favor, repasemos un poquito y leamos la información también que se encuentra en la plataforma para que sea más fácil que podamos entender todos estos conceptos, ¿sí? Porque son varios, o sea, son muchos y de pronto en 1 o 2 horas, pues es difícil que los abarquemos todos, pero pues ustedes, dentro de esta formación que también es autónoma, es importante que lean y que se informen también al respecto. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿alguna duda? Nos envían las diapositivas, porfa, profe. Gracias. Listo. Yo se las envío. Feliz noche para todos y feliz fin de semana, chicos. Que estén bien. Muchísimas gracias por conectarse. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias.